La noche cayó pesadamente sobre la selva y el rugido de un jaguar resonó en la oscuridad, haciendo que los árboles se balancearan. La imbatible y astuta criatura estaba cazando. Pero algo inesperado estaba a punto de ocurrir. En lugar de esconderse en las sombras, fue desafiada por tres de los perros más feroces del mundo, el dogo argentino, el cané corso y el presa canario. No fue una pelea común y corriente, estas tres bestias no eran simples perros guardianes, sino guerreros natos, preparados para enfrentarse a cualquier enemigo, sin importar su tamaño o fuerza. El dogo, con su agresividad calculada, el cané corso, con su fuerza y resiliencia, y el presa canario, con su coraje inquebrantable, estaban unidos por un mismo objetivo, abatir al jaguar. El jaguar, con sus ojos penetrantes y sus garras afiladas, sabía que se enfrentaba a una amenaza real. Era el rey de la selva, pero ahora su supremacía estaba siendo desafiada. Su cuerpo ágil y musculoso se movía con precisión letal, pero algo en su postura insinuaba una ligera vacilación. Nunca antes se había enfrentado a algo así. La tensión aumentó cuando los perros formaron un círculo. Sabían que la victoria dependería no solo de la fuerza, sino también de la estrategia y el trabajo en equipo. El jaguar, por su parte, confiaba en su experiencia como cazador solitario, con una velocidad y agilidad superiores a las de cualquier humano. Quien saldría victorioso en este enfrentamiento mortal, la jungla sería el escenario de una batalla que pasaría a la historia, donde se pondría a prueba no solo la fuerza física, sino también la astucia y el espíritu de lucha. El destino de todos estaba a punto de decidirse. Si alguna vez te has preguntado qué sucede cuando tres poderosos perros se enfrentan a un depredador invencible, estás en el lugar indicado. Esta batalla épica, que involucra al dogo argentino, al cané corso, al presa canario y a un jaguar invencible, no es apta para cardíacos. A lo largo de esta historia, te cautivará cada estrategia, cada ataque feroz y cada decisión que podría cambiar el destino de todos los involucrados. Si te gustan las historias de acción, valentía y resiliencia, suscríbete al canal, dale a me gusta y deja un comentario diciéndonos desde dónde lo ves. ¿A qué ciudad y país representas en esta batalla épica? Analicemos cada detalle de esta lucha que promete ser uno de los mayores enfrentamientos en la selva. No te pierdas la oportunidad de ver si el Frente Unido puede derrotar al rey de la selva o si el jaguar saldrá victorioso una vez más. Prepárense para adentrarse en los detalles de esta legendaria lucha, que transcurre en una noche oscura y silenciosa, donde solo la valentía y la fuerza de voluntad determinarán quién dominará la selva. Veremos quién es el más fuerte, quién prevalecerá y quién saldrá victorioso. No se pierdan los próximos capítulos, porque están a punto de presenciar uno de los mayores desafíos de la vida silvestre. La preparación. La selva estaba en silencio, una paz ilusoria antes de la tormenta que se avecinaba. La noche parecía más densa, como si la naturaleza supiera que algo grandioso estaba a punto de suceder. En el corazón de la selva, el jaguar, con sus músculos definidos y su mirada penetrante, observaba la oscuridad que se extendía ante él. Los había olido, los tres perros que desafiaban su dominio. Se acercaban, y la batalla era inevitable. Mientras tanto, en el bando contrario, el dogo argentino, el cané corso y el presa canario se preparaban para el enfrentamiento. Cada perro tenía clara su estrategia. El dogo argentino, conocido por su valentía inquebrantable, estaba listo para atacar en cualquier momento, buscando la más mínima oportunidad en el comportamiento del jaguar. El cané corso, con su inmenso tamaño y fuerza bruta, sabía que su mejor opción era absorber los golpes y esperar el momento oportuno para reaccionar. El presa canario, una auténtica máquina defensiva, confiaba en su capacidad para resistir el ataque del jaguar y mantener la presión. Los perros formaron una formación, como un ejército disciplinado. Sabían que la fuerza de uno solo no sería suficiente para derrotar a la bestia, pero la combinación de sus habilidades podría cambiar el curso de la lucha. El dogo argentino avanzaría primero, poniendo a prueba la velocidad y agilidad del jaguar. El cané corso se quedaría atrás, listo para intervenir cuando fuera necesario.
El presa canario, el más robusto de los tres, ocuparía el centro, esperando absorber cualquier impacto del jaguar. Sin embargo, una duda se cernía sobre todos. El jaguar, con su experiencia como cazador solitario, quizá ni siquiera les diera una oportunidad. Pero era demasiado tarde para ceder. El enfrentamiento estaba a punto de ocurrir. La selva parecía respirar con ellos, esperando su primer movimiento. Preparación para la pelea final. La noche se extendía profunda y misteriosa sobre la selva. El aire estaba cargado de humedad y los sonidos de la naturaleza se veían amortiguados por la creciente tensión. Las hojas se mecían suavemente con el viento, pero había algo diferente en este lugar. La quietud era irreal, como si la selva misma estuviera esperando algo. El jaguar estaba en su patrullaje habitual, sus ojos amarillos brillando como faros en la oscuridad, pero hoy no era un cazador solitario. Presentía algo diferente. Algo se acercaba. Allí, en lo profundo de la selva, tres perros se preparaban para enfrentarse al mayor depredador del reino animal. No eran perros comunes. El dogo argentino, el cané corso y el presa canario estaban reunidos, listos para la batalla que decidiría quién dominaría su territorio. Cada uno de estos perros poseía habilidades únicas que, al combinarse, creaban una fuerza invencible. Eran la combinación perfecta de agresividad, fuerza y resiliencia. El dogo argentino, conocido por su feroz coraje, avanzaba con una confianza inquebrantable. Sus músculos bien definidos, su mirada decidida y su porte agresivo indicaban que era un guerrero nato. Pero sabía que necesitaba algo más que coraje para derrotar al jaguar. Necesitaba ser rápido y astuto. Su primera misión sería poner a prueba la velocidad y los reflejos del jaguar, algo en lo que destacaba. Sus ataques serían rápidos y precisos, como una bala, apuntando a puntos vitales. El cané corso era el más grande de los tres y quizás el más imponente. Su fuerza era casi sobrenatural, capaz de aplastar huesos con la fuerza de sus mandíbulas. Pero no era solo la fuerza bruta lo que lo dominaba. El cané corso sabía que su mayor ventaja residía en su resistencia. Podía soportar golpes fuertes y seguir luchando. Se posicionaba en la retaguardia, esperando el momento oportuno para intervenir, sin perder de vista ningún movimiento del jaguar. El presa canario, más centrado en la defensa que en el ataque, poseía una resiliencia impresionante. Sabía que su misión no solo sería resistir los golpes del jaguar, sino también mantenerlo ocupado, obligándolo a agotarse. Su enorme tamaño y resistencia física eran sus mejores armas. No sería él quien atacara directamente, sino quien contuviera al jaguar el tiempo suficiente para que sus compañeros tuvieran la oportunidad de asestar un golpe decisivo. Los perros estaban estratégicamente posicionados en una formación que combinaba agresión y defensa, esperando a que el jaguar los encontrara. La selva, que antaño podría haber sido su refugio, ahora parecía un campo de batalla. El jaguar, la bestia invencible que siempre había reinado suprema, se enfrentaría no a uno, sino a tres adversarios igualmente formidables. La única pregunta era, ¿bastaría su estrategia para derrotarlo? Los perros, a pesar de su poder, no eran inmunes al miedo. La amenaza del jaguar era real y su reputación insuperable. Pero lo que los unía era un instinto primario que les decía que, si luchaban juntos, podrían vencer a cualquier enemigo. Cada uno, con su fuerza y habilidades únicas, era una pieza vital de una máquina que, si funcionaba a la perfección, les daría la victoria. La preparación estaba completa. La selva, antes serena, se convirtió en un campo de batalla. Los sonidos de los animales de fondo parecían desvanecerse, como si todo el mundo estuviera observando lo que sucedería a continuación. Y cuando el jaguar dio su primer paso, silencioso y casi imperceptible, los perros también estaban listos. El jaguar no era un depredador común. Su cuerpo delgado y musculoso lo convertía en una sombra perfecta, moviéndose con una agilidad letal. Sus músculos estaban tensos, como un resorte a punto de soltarse. Sus ojos brillaban en la oscuridad mientras avanzaba,
Sus pasos eran suaves y casi inaudibles. Pero no sabía que la pelea de esa noche sería diferente a cualquier otra que hubiera enfrentado. Estaba a punto de ser desafiado como nunca antes. Cada perro sabía que a la primera señal de ataque, la batalla comenzaría. El dogo argentino estaba listo para la carga, veloz como el viento. El cané corso se preparó para resistir y, con su fuerza, resistir cualquier golpe. El presa canario, con su postura tranquila, esperaba, sabiendo que su papel sería crucial si el jaguar cometía el error de subestimar su resistencia. Pero a medida que el jaguar se acercaba, sus instintos se agudizaron. Presintió la presencia de los perros y supo que no sería un encuentro fácil. Aun siendo el depredador más temido de la selva, era muy consciente de que a veces la verdadera amenaza no es un solo enemigo, sino la combinación de fuerzas que escapa a su control. Los perros esperaron en silencio. El primer paso del jaguar, apenas audible, fue lo que finalmente rompió la calma. El dogo argentino fue el primero en reaccionar. Cargó hacia adelante con una ráfaga de velocidad, apuntando al jaguar con precisión letal. El movimiento fue tan rápido que incluso el jaguar dudó un instante. No esperaba un ataque tan agresivo tan pronto. Pero el jaguar, con sus reflejos agudizados, saltó a un lado, esquivando el ataque. Fue entonces cuando el cané corso avanzó, con su imponente presencia transformando el aire a su alrededor. Estaba preparado para enfrentarse al jaguar de frente, sin dudarlo. El presa canario, aún observando el intercambio de golpes, sabía que la pelea apenas comenzaba y que pronto llegaría el momento oportuno para intervenir. La selva ahora estaba llena de ruido, el sonido de los cascos de los perros golpeando el suelo, el rápido movimiento del jaguar y los rugidos de desesperación y determinación. La lucha ya había comenzado, y lo que sucedería después se decidiría en un intercambio de golpes implacable, donde no había margen de error. Solo una cosa era segura, la batalla por la supremacía de la selva estaba a punto de alcanzar su punto álgido. El encuentro fatal, la tensión en el aire era palpable. El jaguar, con sus ojos amarillos brillando como faros en la oscuridad de la selva, estaba ahora completamente concentrado en los tres perros. Sentía cada movimiento, cada respiración, y sabía que esta sería una pelea sin igual. Era el amo de la selva, un depredador solitario y perfecto, pero el vínculo entre estos perros era algo que no podía subestimar. Mientras el dogo argentino embestía, su velocidad era asombrosa. La tierra parecía vibrar con cada paso pesado de sus poderosas extremidades. No le dio tiempo al jaguar a reaccionar, atacando con precisión fulminante. Su cuerpo se movía con una gracia letal, y sus mandíbulas, siempre listas para cercenar a cualquier objetivo, estaban abiertas, buscando un punto vital en el cuello de la bestia. Pero el jaguar no era una presa común. Esquivaba con una ligereza que desafiaba la gravedad, saltando a un lado con una agilidad fantasmal, con los músculos de sus patas contrayéndose como una goma elástica a punto de romperse. El dogo argentino se reposicionó rápidamente, sin perder la compostura. Sabía que si fallaba, perdería su oportunidad de victoria. Rodeó al jaguar, estudiando cada movimiento del felino, esperando el momento perfecto para atacar de nuevo. Pero el jaguar estaba igualmente alerta. Parecía saber lo que ocurría en cada instante. Sus reflejos eran tan rápidos que, cada vez que el dogo intentaba atacar, simplemente retrocedía con una destreza sobrenatural. El jaguar, aunque desconcertado por la audacia del dogo, no mostró signos de cansancio. El cané corso, observando desde lejos, entró en acción. El peso de su inmenso y musculoso cuerpo sacudía la tierra a cada paso, pero se movía con precisión. Su mayor ventaja sobre el jaguar era su fuerza bruta. No necesitaba ser tan ágil como el felino, pero sí resistente. Cargó con un rugido tronador, lanzándose contra el jaguar con todas sus fuerzas. El gran perro era rápido y feroz, pero el jaguar, con su increíble agilidad, logró esquivarlo, no sin antes sentir el impacto de las enormes garras del cané corso.
El golpe, aunque no fatal, fue suficiente para que el jaguar se diera cuenta de que este no sería un encuentro fácil. Al ver la maniobra del cané corso, el presa canario supo que era hora de intervenir. Su resistencia era su mejor arma. No tenía la misma velocidad que los otros perros, pero su aguante era inigualable. Se colocó en el centro, cerca del jaguar, con la intención de contenerlo e impedir que escapara. Sus ojos, fijos en el felino, estaban atentos a cualquier movimiento repentino. Sabía que su tarea no sería derrotar al jaguar de un solo golpe, sino resistir el mayor tiempo posible y cansarlo. El jaguar, al ver la fuerza y determinación de los perros, comenzó a cambiar de estrategia. Ya no era tan agresivo como antes. Retrocedió ligeramente, observando a los perros con una mirada que mezclaba desdén y admiración. Lo que vio allí no era solo una amenaza, era una fuerza colectiva que lo desafiaba de maneras que nunca había experimentado. Él, antes conocido por su inteligencia y habilidad como cazador solitario, ahora veía la verdadera fuerza de la naturaleza, el poder de la unidad. La batalla se estaba convirtiendo en un intercambio de movimientos calculados. El jaguar atacaba y esquivaba con la impresionante velocidad que siempre le había dado ventaja. Pero la combinación de fuerza, resistencia y agilidad de los perros lo presionaba cada vez más. Se veía obligado a adaptarse, a cambiar de táctica. En una batalla de pura agilidad, el jaguar probablemente prevalecería. Pero los perros no solo atacaban con prisa. Se movían juntos, con un objetivo común, y esto le dificultaba las cosas al depredador. El dogo argentino, incansable, continuó su ataque, intentando encontrar un hueco en los rápidos movimientos del jaguar. Empezaba a comprender que atacar con fuerza bruta no sería suficiente. Necesitaba engañar al jaguar, distraerlo de alguna manera. Pero el jaguar no era fácil de engañar. Cada movimiento estaba meticulosamente calculado. El dogo argentino decidió entonces intentar una estrategia diferente, retrocedió, creando distancia. El jaguar, curioso por naturaleza, lo siguió, creyendo que el perro se retiraba por debilidad. Y fue entonces cuando el dogo atacó de nuevo, más rápido que antes. Se dirigió directo al flanco del jaguar, intentando sorprenderlo. Pero el jaguar, en un movimiento rápido, giró para defenderse, usando sus afiladas garras para atacar. El golpe fue preciso, alcanzando al dogo en el hombro. El impacto fue brutal, y el dogo, a pesar de su resistencia, sintió el peso de la garra del jaguar. Sin embargo, el dogo no retrocedió. Con un gruñido de dolor, retrocedió brevemente, para luego volver al ataque de inmediato, demostrando su increíble resistencia. El cané corso, al notar el movimiento del jaguar, aprovechó la oportunidad y lo persiguió. Estaba decidido a no dejar escapar al depredador, sobre todo después de ver cómo el dogo era alcanzado. Con un rugido, se abalanzó sobre el jaguar una vez más. Su fuerza era inigualable, pero el jaguar, ágil como siempre, esquivó su ataque una vez más, dejando al cané corso con un solo golpe en el aire. El presa canario, ahora con su resistencia puesta a prueba, se preparaba para el enfrentamiento final. El jaguar, aunque herido, seguía luchando, pero su energía se estaba agotando. Había subestimado la fuerza unida de los perros. Sin embargo, aún estaba lejos de ser derrotado. La batalla estaba lejos de estar decidida. El juego del gato y el ratón continuó, con los perros trabajando juntos para mantener al jaguar bajo presión. Pero con cada movimiento, el jaguar demostraba que no sería fácil derribarlo. Sus reflejos disminuían y la batalla se intensificaba. Pero la gran pregunta seguía en pie: ¿quién saldría victorioso? ¿El depredador invencible o los perros que, con su coraje y determinación, desafiaron lo imposible? El primer ataque, la lucha estaba llegando a un punto tenso, y la selva circundante parecía absorber cada respiración, cada movimiento. El jaguar, herido pero no derrotado, observaba a los perros con su mirada penetrante, ahora más alerta y cauteloso que antes. Cada uno de los perros llevaba las marcas de la batalla.
El dogo argentino, aunque herido en el hombro, no mostraba signos de debilidad. Continuó avanzando con la energía de quien tiene algo que demostrar. El cané corso, gigante e imponente, respiraba con dificultad, pero sus fuerzas no se habían agotado. El presa canario, a pesar de su resistencia, comenzaba a sentir el peso del enfrentamiento. Pero los perros sabían que no podían detenerse. La victoria estaba al alcance. El jaguar, con sus agudos instintos, sabía que sus movimientos debían ser más calculados. Había esquivado los ataques más feroces, pero ahora empezaba a sentir el desgaste de la batalla. Sus reflejos, antes casi sobrenaturales, se estaban volviendo un poco más lentos. Sabía que si quería ganar, necesitaría golpear con mayor precisión, esperando el momento oportuno. Sus ojos brillaban en la oscuridad mientras estudiaba a sus enemigos. Ya no podía subestimarlos. Fue el dogo argentino quien primero rompió el silencio táctico. Con una arremetida ultrarrápida, avanzó velozmente hacia el jaguar. Sus músculos funcionaban como una máquina afinada y disparó con precisión implacable. No dudó, sabiendo que la retirada había pasado. Abrió las fauces con la intención de partirle el cuello al jaguar, un golpe mortal. Pero el jaguar, con su legendaria agilidad, saltó a un lado, escapándose por los pelos. Con una destreza impresionante, el jaguar giró en el aire y atacó con sus afiladas garras. El dogo argentino, anticipando el ataque, retrocedió rápidamente, pero la garra del jaguar le cortó el flanco, causándole un dolor agudo. El perro gruñó, pero no retrocedió. En cambio, aprovechó el golpe para impulsarse hacia atrás y prepararse para otro ataque. El jaguar, aunque efectivo, no logró dominar por completo la situación. El dogo argentino seguía de pie, lo que significaba que seguía siendo una amenaza. El cané corso, observando atentamente la situación, supo que era su turno de actuar. Se abalanzó hacia adelante con un movimiento poderoso, golpeando el suelo con sus pesadas patas con un fuerte golpe. El jaguar, con sus reflejos ya debilitados, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el cané corso se abalanzó sobre él con una fuerza abrumadora. El impacto fue brutal, pero el jaguar, a pesar de quedar aplastado momentáneamente, logró liberarse. Retrocedió, pero el cané corso fue implacable. Lo siguió, con las mandíbulas listas para aplastar al jaguar a cualquier precio. El presa canario, que hasta entonces se había mantenido en un segundo plano, sabía que el momento se acercaba. Sabía que para derrotar al jaguar, los perros debían trabajar juntos, sin vacilar. El presa canario se lanzó al centro de la lucha, usando su increíble resistencia y capacidad para absorber ataques. Se acercó al jaguar con calma, esperando el momento oportuno para intervenir. El jaguar, percibiendo el poder del cané corso a su izquierda, no percibió el peligro que acechaba a su derecha. Mientras el presa canario se abalanzaba, el jaguar intentó esquivarlo, pero su cuerpo se encontraba en una posición incómoda. En una fracción de segundo, el presa canario agarró la pierna del jaguar con sus poderosas mandíbulas. El jaguar intentó zafarse, pero la fuerza del presa canario era como una roca. Usó todo su peso para mantenerlo en su lugar. La resistencia del presa canario fue justo lo que los perros necesitaban. Finalmente, había inmovilizado al jaguar de una manera que ningún otro perro podría lograr solo. El jaguar, ahora con el cuerpo agarrado por el presa canario, forcejeó con todas sus fuerzas, pero comenzaba a ceder. El dogo argentino y el cané corso, viendo su oportunidad, avanzaron simultáneamente. El dogo, con su impresionante velocidad, atacó el flanco del jaguar, intentando alcanzar un punto vital con sus mandíbulas. El cané corso, con su enorme fuerza, golpeó el costado del jaguar, intentando derribarlo por completo. La pelea estaba en un punto crítico. El jaguar, a pesar de su habilidad, recibía presiones desde todos los ángulos. Sus reflejos, antes imbatibles, ahora eran notablemente más lentos. Estaba herido y exhausto, y los perros se coordinaban cada vez mejor.
La selva que una vez había sido su hogar ahora estaba siendo invadida por una fuerza que no podía controlar. El dogo argentino, presintiendo que se acercaba el momento decisivo, saltó a un lado y atacó de nuevo. Ya no necesitaba ser rápido. Necesitaba ser preciso. El jaguar, incapaz de esquivar, recibió un golpe en el cuello del dogo, quien le apretó la mandíbula con fuerza absoluta. El jaguar forcejeó, pero el dogo se negó a ceder. En un último intento, el felino intentó escapar, pero el cané corso avanzó, lanzando su peso sobre el jaguar con un golpe decisivo. El jaguar, completamente inmovilizado, estaba en su último arrebato. Ya no podía luchar. Sus ojos, que una vez brillaron con el ardor de la caza, comenzaban a perder su brillo. Los perros, ahora en perfecta armonía, finalmente habían abatido al depredador más feroz de la selva. La batalla había sido larga, pero la victoria estaba al alcance. El jaguar, el cazador imbatible, había sido derrotado. Pero, contrario a lo que muchos podrían imaginar, esta no fue solo una victoria física. Fue una victoria de inteligencia, unidad y estrategia. Los perros, trabajando juntos, lograron vencer la fuerza bruta del jaguar. La selva, antaño gobernada por la realeza jaguar, ahora sería gobernada por una nueva fuerza, la fuerza de la unidad. El ascenso del jaguar, lo que antes parecía una victoria inminente para los perros, se volvió más incierto. El jaguar, aunque inmovilizado por los ataques coordinados de los perros, no estaba completamente derrotado. Sus ojos, aunque carecían de su brillo anterior, aún reflejaban una férrea determinación. El depredador sabía que su vida pendía de un hilo, pero también sabía que, si se le daba la oportunidad, podría cambiar las cosas. No sería el temido rey de la selva en vano. Había más fuerza en su cuerpo de la que los perros comenzaban a percibir. El dogo argentino, con los dientes firmemente clavados en el cuello del jaguar, sintió que la resistencia de la bestia flaqueaba, pero sabía que eso no significaba que la victoria fuera segura. El jaguar, con sus últimas fuerzas, logró sacudir su cuerpo, intentando liberarse del agarre del dogo. El movimiento fue un último aliento de fuerza, y fue suficiente para lanzar al dogo lejos, aunque éste no se rindió del todo. Retrocedió, jadeando, pero sabía que la pelea no estaba ganada. El cané corso, que hasta entonces se había mantenido firme como una roca, avanzó hacia el frente del jaguar, intentando inmovilizarlo aún más. Pero el jaguar, aprovechando la abertura que le había dejado el dogo, giró rápidamente y, con un movimiento de sus afiladas garras, golpeó al cané corso en el pecho. El sonido del impacto fue como una explosión en la selva, y el cané corso retrocedió. La ferocidad del jaguar era más evidente que nunca. Estaba herido, pero su fuerza era casi inquebrantable. Respiró con dificultad y, con una última exhalación, se preparó para atacar de nuevo. El presa canario, al observar los movimientos del jaguar, se dio cuenta de que los otros dos perros necesitaban apoyo inmediato. Avanzó con su inmensa fuerza, colocándose junto al jaguar, impidiéndole realizar movimientos más agresivos. El jaguar, a pesar de su agilidad, no pudo escapar de las garras del presa canario. Era como si se hubiera convertido en una prisión viviente. Cada movimiento del jaguar era contrarrestado por el inmensurable peso y resistencia del presa canario. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, el jaguar seguía mostrando resistencia. No estaba acabado. Fue en ese momento que el dogo argentino, percibiendo que la situación se alargaba, se recuperó rápidamente y avanzó de nuevo. Atacó de nuevo, con la misma concentración implacable, intentando atrapar al jaguar donde éste no pudiera defenderse. El debilitado jaguar volvió a sentir la presión. El dolor era insoportable, pero su instinto de supervivencia era más fuerte. Se giró de nuevo, con la garra en alto, buscando golpear al dogo, pero esta vez no hubo tiempo para otro golpe. El cané corso, herido pero decidido a ganar, saltó de nuevo, esta vez golpeando al jaguar con una fuerza aplastante. El impacto fue inmenso. El jaguar, debilitado, intentó resistir,
Pero la lucha se estaba volviendo claramente en su contra. Sus garras eran pesadas, sus movimientos se ralentizaron y la presión de los perros era insoportable. Se retiró una última vez, como si buscara un último refugio, pero ya no tenía a dónde huir. La selva, antaño dominio de su realeza, estaba ahora bajo el control de un nuevo reino, un reino de fuerza, unidad y resistencia. El presa canario, al darse cuenta de que había llegado el momento decisivo, avanzó con toda su masa, aplastando al jaguar hasta inmovilizarlo por completo. El dogo argentino, el cané corso y el presa canario se encontraban ahora sobre el jaguar, aplastando a la bestia con una fuerza aplastante. El jaguar, con sus últimas fuerzas, intentó resistir, pero ya era demasiado tarde. Los perros habían sido más fuertes. Habían combinado sus habilidades para derrotar al depredador que antaño reinaba en la selva. Con un rugido final, el jaguar cayó. El sonido resonó por la selva, una despedida épica de una criatura que, a pesar de su ferocidad, no pudo superar el poder del trabajo en equipo. La batalla estaba decidida. Los perros, a pesar de sus heridas, salieron victoriosos. Pero la victoria no se limitó a la fuerza bruta del jaguar. Fue una victoria de espíritu colectivo, unidad y estrategia. Cuando las fuerzas individuales se unen con un objetivo común, sin importar cuán grande o invencible sea el enemigo, es posible vencer. Los perros, que ahora dominaban el campo de batalla, estaban exhaustos pero satisfechos. Habían superado el desafío más formidable de sus vidas. El jaguar, aunque feroz y astuto adversario, no pudo resistir la fuerza invencible de su unión. La selva, antaño dominio absoluto del jaguar, ahora tenía nuevos gobernantes. Fue una lección para todos en la selva, por muy fuerte que sea un depredador, la fuerza de tres aliados unidos no puede ignorarse. El jaguar pudo haber sido el rey de la selva, pero ese día fue derrocado y comenzó el reinado de los perros. El resultado imparable: la selva, antes silenciosa, ahora estaba en completo silencio. El jaguar, caído ante los tres perros, ya no se movía. Tenía la mirada vidriosa, y el vigor que antaño emanaba de su invencible postura de depredador era ahora un lejano recuerdo. El dogo argentino, el cané corso y el presa canario se alzaban sobre él, respirando con dificultad y con los cuerpos marcados por la batalla. Habían derrotado al rey de la selva, pero el precio de la victoria había sido alto. Los perros estaban heridos, con el cuerpo cubierto de cortes y cicatrices por la feroz batalla que habían librado. El dogo argentino, que había sido el primero en atacar, respiraba con dificultad, pero su ánimo no se había desmoronado. Se acercó al jaguar caído, con la mirada fija en la bestia, sintiendo la necesidad de asegurarse de que no se levantara. El cané corso, aunque más pesado y lento de movimientos debido al dolor, se mantuvo en posición, atento a cualquier movimiento del jaguar. El presa canario, inmenso y firme, observaba, sabiendo que la lucha finalmente había terminado. El jaguar, mientras tanto, estaba completamente inmovilizado. Sus músculos, que antes se movían con gracia y fuerza, ahora estaban rígidos. La garra que había sido su símbolo de poder ahora descansaba inerte en el suelo. Los perros sabían que ya no representaba una amenaza, pero la selva parecía esperar, como si supiera que algo importante se había logrado. El reinado del jaguar, tan imparable y feroz, había llegado a su fin, y los perros eran ahora los nuevos amos de la selva. Pero el verdadero poder de la victoria no residió solo en el hecho de que los perros habían derrotado a un enemigo formidable. La victoria residió en la forma en que trabajaron juntos, en cómo sus habilidades y características distintivas se complementaban. El dogo argentino, con su velocidad y coraje. El cané corso, con su fuerza bruta y resistencia. El presa canario, con su defensa y resiliencia inquebrantables. Cada uno había jugado un papel crucial en la derrota del jaguar. Los perros se miraron, sabiendo que no habrían podido ganar solos. El dogo argentino, con una sonrisa cansada, observó al cané corso y al presa canario. Habían logrado lo aparentemente imposible.
Habían derrotado al depredador más temido de la selva, pero lo hicieron como equipo, unidos por la fuerza de su amistad y la necesidad de sobrevivir. La selva ahora era suya. La selva estaba en paz, pero no por mucho tiempo. El reinado de los perros había comenzado, pero ¿qué sucedería después? Surgirían nuevos desafíos, se librarían nuevas batallas. Pero por ahora, lo que importaba era que habían alcanzado la supremacía. La victoria de los perros no solo demostró que la unidad es más fuerte que cualquier enemigo, sino también que el verdadero poder no reside en un individuo, sino en la fuerza de un colectivo. La selva, por ahora, les pertenecía. ¿Y quién se atrevería a desafiarlos? ¿Quién se atrevería a enfrentarse a esta fuerza imparable, a estos guerreros invencibles? El futuro estaba abierto, pero una cosa era segura, los perros habían ganado, y la selva ahora reconocía a su nuevo gobernante. La batalla que tuvo lugar en la selva no fue solo una lucha por la supervivencia, sino un hito en la transformación y la superación. El jaguar, el temido depredador que dominó ese territorio durante tanto tiempo, fue derrotado por la unidad y la estrategia de los tres perros. El dogo argentino, el cané corso y el presa canario demostraron al mundo que cuando la fuerza de diferentes habilidades se une con un objetivo claro, no hay adversario invencible. No solo derrotaron a un enemigo formidable, sino que redefinieron el concepto de verdadera fuerza. Con el jaguar derrotado, la selva ahora pertenecía a un nuevo orden. El liderazgo, antes en manos del solitario depredador, fue asumido por estos perros, cuyas victorias fueron fruto de su valentía, inteligencia y trabajo en equipo. La naturaleza, que siempre se había regido por la ley del más fuerte, ahora tenía una nueva lección: la verdadera fuerza reside en la unidad y el coraje para afrontar los desafíos juntos. Pero, como toda gran victoria, esta también abre la puerta a nuevos desafíos. ¿Quién se atrevería a desafiar a estos perros ahora? Su reinado en la selva acaba de comenzar, y la historia de su victoria será recordada por todos los que se atrevan a oponérseles. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: la selva nunca volverá a ser la misma.